Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Israel Casa Integral, les saludamos. Bueno, mis amados, para el tiempo de grabación de este programa, siguiendo muy atentamente los acontecimientos en la situación de Israel versus los hombres de Hamas, el grupo terrorista, asumo que ustedes están al tanto de la situación. Repito, en diferentes órdenes. Primero, en el orden geotoraico, que es el más importante, en el orden geopolítico, por supuesto, y desde luego en el orden geoeconómico. Porque todo lo que está ocurriendo en este mismo instante alrededor de Israel afectará, sin lugar a dudas, toda la economía mundial. Y dentro de la economía mundial, por supuesto, los asuntos de carácter político entre las naciones. Como sabemos, ya hay algunas naciones que han manifestado el romper relaciones diplomáticas con Israel. Porque consideran que la tarea que viene realizando Israel se ha extralimitado y por lo tanto han decidido unirse o apoyar más al grupo terrorista que lo que significa la defensa de Israel. Ese es un tema bastante delicado, un tema que necesitamos, como diría alguien, tratarlo con bisturí, con mucho cuidado, porque como diríamos por allí, aquí es donde sabemos quiénes son nuestros amigos o quiénes no están con nosotros. Así de sencillo. Suele ocurrir, nos ocurre todo el tiempo. Justamente para el día de hoy, en la grabación de este programa, para esta fecha, una de las noticias inquietantes que tuve la oportunidad de seguir fue como después de que el equipo de avanzada de Israel pasó la frontera, ingresó a Gaza y ha estado dinamitando o atacando todos los puntos de salida de los diferentes túneles y demás. Usted conoce la historia. Después de que han avanzado unas cuantas millas, finalmente estos milicianos aparecieron de los túneles, de donde no se sabe, y atacaron por la espalda, a traición, para decirlo en una mejor palabra. ¿Esto es nuevo? Por supuesto que no. Lo mismo que antes. La pregunta es, ¿realmente estaban preparados los soldados de Israel, el equipo de Israel? ¿Los tomaron por sorpresa? ¿Fue esto una novedad en la guerra? Pues definitivamente no. Porque si me acompañan por un momento al libro de Devarim, acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio. En el capítulo 25, tomemos versos 17 y 19, solo para considerar un punto del tema, y analicemos qué ocurrió hoy y qué ocurrió hace unos cuantos milenios en la vida de Israel, justo en esta misma circunstancia. Libro de Devarim, capítulo 25, verso 17, Deuteronomio dice: recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Recuerden, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, lo primero que les va a ocurrir a ellos es un ataque sorpresivo, un ataque sorpresa por parte de un grupo de amalecitas
vamos a ponerlo en términos de hoy, un grupo terrorista, los amalecitas, y estos amalecitas se enfrentan a un pueblo indefenso, a un pueblo que no tiene ninguna experiencia en guerra, en armas, en estrategia militar, en ninguna circunstancia de ataque o defensa. Eran esclavos durante más de 210 años. Acuérdate lo que hizo Amalek, los amalecitas, contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Vamos a leerlo en otra versión. Dice, cuando saliste de Egipto, cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y te atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Adonai. Por eso, cuando el Adón, tu Elohim, te da la victoria sobre todas las naciones enemigas, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. De cómo salió al encuentro el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Adonai. Por tanto, cuando Adonai tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Punto número 1, repito, para considerar por lo menos unas de las noticias más importantes del día de hoy. Ya habíamos mencionado en Ezequiel, ¿recuerdan? Estuvimos en Ezequiel en el capítulo 19, verso 35, cuando el ángel se presentó y causó la muerte de 185,000 soldados del rey Sennacherib, que estaban dispuestos a atacar, a destruir, a erradicar, a borrar del mapa a Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, tierra de paz. Pero el ángel de Adonai, en esa noche, en un abrir y cerrar de ojos, quitó la vida de 185,000 y Jerusalén pudo prevalecer. Importantísimo, importantísimo, importantísimo. Ahora bien, vámonos y continuemos con nuestra jornada porque estamos hablando respecto a la importancia de los ángeles. Ayer dimos comienzo para retomar un poquito el tema en el capítulo 16 del libro de Bereshit, y en el capítulo 16, verso 7, hablamos puntualmente acerca del ángel de Adonai. Y aquí se nos presenta por primera vez esta expresión. El ángel de Adonai la encontró junto al pozo de agua en el desierto, junto a la fuente del camino de Shur, y le dijo: Agar, la sierva de Sarai. Ya vimos esa historia, la mencionamos ayer. Posteriormente ratificamos cómo a Moshe, en el capítulo 3 del libro de Shemot, Éxodo, Moshe cuidando el rebaño, pastoreando el rebaño de su suegro Yitro, el sacerdote de Madián, fue dirigido por alguna parte del desierto en el oeste y vino al monte de Adonai, al monte Horeb. ¿Y qué nos dice el texto? Y un ángel, el ángel de Adonai, se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Y Moshe dijo: me volveré e iré a ver esta gran escena. Hasta allí hemos considerado el tema entendiendo la primera vez el lugar, la circunstancia, el motivo por el cual se presenta el ángel de Adonai con Agar. Mantienen una conversación. Ella, me pregunto cómo ella habla con el ángel. Asumo que es un ser normal, vamos a decirlo en el sentido humano. Ella no tiene una sorpresa o
o le causa impresión verle, simplemente le escucha y además no solamente le escucha, sino que le obedece y además le profetiza y le confirma: ahora estás encinta, vas a tener un hijo y le llamarás Ismael. Es decir, toda esa escena junta ocurre en una fracción de segundo. Vamos a continuar con el tema para que en la medida que desarrollemos la jornada descubramos quién, cómo, por qué y cuándo es tan importante establecer el ángel de Adonai. Cuando vemos el libro de Zacarías, acompáñenme por favor al libro de Zacarías en el capítulo 1 y vamos a tomar el verso 12. Dice, leámoslo en contexto. Vamos a leerlo desde el verso 10. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Adonai ha enviado a recorrer la tierra. Leámoslo un poquito antes. Es más, leámoslo desde el verso 7, que empieza el párrafo para comprender el texto con mejor claridad. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Adonai al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo. Es interesante, hermanos, por favor subraye: el ángel que hablaba conmigo. La palabra nos dice que nosotros, muy probablemente sin saberlo, hemos hospedado ángeles. Muy seguramente hemos hablado con ellos en algún momento, en alguna circunstancia. Y muy seguramente en muchas ocasiones un ángel en el camino nos ha librado de un accidente, nos ha librado de alguna circunstancia y nosotros sin saberlo vimos la acción de ese ángel, repito, sin saberlo. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Adonai ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Adonai que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Adonai. Respondió el ángel de Adonai y dijo: oh Adonai de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Adonai respondió buenas palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo: así ha dicho Adonai de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Adonai: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Adonai de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Toda esta historia que estamos considerando en el libro de Zacarías, en el capítulo 1, vamos a confirmarla y a continuarla ahora, tomando en el capítulo 3, el verso 1 en adelante, diciendo, vamos aquí en Zacarías, en el capítulo 3. Visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Adonai, y el adversario estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Adonai al adversario: Adonai te reprenda, oh adversario. Adonai te ha escogido, Adonai que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No esté un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¡Qué frase tan extraordinaria!
Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Cuando vemos esta situación, lo primero que estamos clarificando en esta historia es que con el ángel se mantiene una comunicación directa, clara, concisa. Es una palabra en la que tanto el que lo expresa como el que lo recibe lo entienden, lo comprenden con absoluta claridad. Es decir, el ángel no nos viene a hablar situaciones misteriosas o tal vez tan distantes de nuestro pensamiento que no las podamos comprender. En lo que hemos podido observar en las conversaciones del ángel de Adonai, tanto con Agar como con Josué como con Moshe, y sucesivamente miraremos los demás ejemplos, en todas ellas entendemos que el ángel de Adonai, esa persona, habla en nuestro idioma y nos habla con absoluta prontitud y claridad. Vamos a mencionar otro ejemplo porque la palabra nos revela, así como le habló a Moshe, también vemos cómo le habló ¿a quién? A Gedeón. A él le llamó, a Gedeón, le habló a Sansón. Y así como le habló a ellos, nosotros entendemos en el Brit Hadasha como el ángel de Adonai, que es nuestro libertador. Él es el que libera al pueblo a través del llamamiento que hace a hombres, como ya lo hemos visto. A Moshe le indicó una misión especial y prácticamente imposible, hablando humanamente, ir al faraón y liberar al pueblo. Le habla a Gedeón, repito, le habla a Sansón, y entonces podemos entender con claridad que la función de este ángel es traer, este ángel, hablando del ángel de Adonai, es traer el llamamiento a cada uno de nosotros, porque Él es nuestro, dígalo conmigo por favor, escríbalo en sus notas, Él es nuestro libertador. Y esto nos va indicando el camino hacia donde ya vamos llegando. En el libro de los Salmos, acompáñeme por favor, al libro de los Salmos, en el capítulo 34, verso 7, que lo hemos mencionado ya en estos últimos días con mucha frecuencia, dice: el ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen y los libra. Y los libra. Él es el que nos rodea, Él es el que nos protege, Él es nuestro intercesor. Así como lo leímos ya hablando de intercesión en el libro de Zacarías, dice la palabra también que Él es nuestro abogado. Y como lo vimos en el capítulo 3 de Zacarías, el ángel es el que está delante de Adonai. Nos defiende, nos protege, nos guarda. El ángel de Adonai, a su vez, como lo vimos también en Bereshit, confirma el pacto con Abraham. Y vemos a su vez que ese pacto ha sido sellado con su sangre. Es decir, entendemos ahora que el ángel de Adonai es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Cuando nosotros entendemos el misterio de los ángeles, lo vimos la semana anterior, mencionamos, que con el tema de los ángeles, lastimosamente el pueblo hizo de los ángeles una doctrina. Yo no sé si estará bien pronunciar la palabra, una doctrina angelical. Entonces tenemos los ángeles y gentes que prácticamente idolatraron a los ángeles, dándoles, repito, ese sentido de la idolatría. Pero cuando entendemos que los ángeles han sido puestos por Adonai, creados por Adonai, establecidos por Adonai, los ángeles, entonces cada uno de ellos según su jerarquía, y esto no sé si lo alcancemos a mencionar hoy o lo veamos la siguiente semana, según su jerarquía y según su función, cada uno de ellos cumple específicamente una tarea. Algunos de ellos tienen nombre como tal, y para mencionar dentro de esas categorías al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel, ya los mencionaremos en su momento, pero una de las labores primordiales que vamos a hablar en cuanto a los ángeles es su labor de adoradores. ¿A quién? Al Padre,
adoradores. Vemos en el libro de Isaías cómo los ángeles, los serafines, cuando estuvieron allí en esa visión celestial, adoraban Kadosh, 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 Santo, 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 Santo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, vemos cómo la adoración es permanente. Dice, y delante del trono había un mar de cristal, como de cristal, como vidrio en medio del trono. Y alrededor del trono había 4 criaturas vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Estas son muy parecidas a las descripciones angelicales que ya se habían mencionado en Ezequiel y que procede y los describe con detalle. Habla de sus alas y además nos indica con precisión cómo están conformados. Permanentemente adoran, Santo, Santo, Santo es Adonai el Todopoderoso. Y vemos que esa gloria establecida por los ángeles nos muestran su primera labor principal, adoración. Esa adoración tiene que ver con la honra, esa adoración tiene que ver con la fidelidad. Por lo tanto, cuando los ángeles están en ese proceso primordial de adoración, entonces ahora entendemos por qué nosotros, los humanos, nosotros, hablándolo en el sentido humanos, tenemos que aprender a ser adoradores en espíritu y en verdad. Adorar y alabar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Adonai. Cuando entendemos que la adoración cumple una función como parte del servicio, entonces podremos comprender a su vez que en el contexto de los ángeles también existen algunas categorías. Y dentro de esas categorías, como le existe la categoría sacerdotal, veamos por un momento el libro de Hebreos, acompáñenme por favor, al libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y en el verso 7. Y aquí vemos en esta historia que dice lo siguiente: y de los ángeles dice, ¿quién hace de sus ángeles? ¿Quién hace de sus ángeles? La palabra puede ser tratada también o traducida a vientos, o es decir, que hace que los ángeles ministren y que de ellos aparezca como una llama de fuego. La palabra que vemos aquí es la ministración de la palabra una palabra griega que nos habla de la importancia de liturgos, que nos habla a su vez de la importancia de la liturgia. Esa liturgia tiene que ver con un proceso, lo que nosotros conocemos como el seder. Cada uno de ellos debe cumplir un requisito específico y una labor determinada. Vamos a mencionar uno en principio en la categoría, que son los serafines. Esta palabra serafín viene de la palabra seraf. Por favor, escríbala. Serafín viene de la palabra seraf en hebreo. Y esa palabra serafín en hebreo, seraf, significa ardiente, ardiendo, ardiente o ardiendo. Allí podríamos mirar. Tomen estas citas bíblicas, no las voy a leer en este momento, téngalas presentes porque las consideraremos un poco más adelante. Ezequiel capítulo 1, verso 1, libro de Apocalipsis, capítulo 4, versos 1 y 2, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 11. Dice la palabra en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 2. Por favor, atención a este texto. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Libro de Daniel, capítulo 6, verso 2, nos hace referencia entonces a una categoría llamada serafines. Repito, serafín, de la palabra seraf, que significa ardiente, o también significa ardiendo, o también significa serpiente ardiente. Interesante. Ahora bien, otra palabra que tenemos es la palabra, otra categoría, es la categoría de los querubines. Querubín, que la palabra en hebreo es la palabra kerub, así como suena, escríbalo con K, kerub. Querubín, en hebreo kerub, y significa los próximos o los segundos. Querubín, de la palabra querub, significa los próximos o los segundos. Libro de Ezequiel, capítulo 1,
verso 5, libro de Ezequiel, capítulo 1, desde el verso 5 hasta el verso 14. Léanlo, por favor, ustedes tomen la nota y léanlo con detenimiento en casa para no tomar más tiempo porque necesitamos avanzar. Entonces tenemos serafines, querubines, serafines de seraf, ardiente, querubines de querab, que significa, o querub, que significa entonces, ¿qué significa? Vimos que significa segundo o significa próximo. Ezequiel capítulo 1, versos 5 al 14. La tercera categoría que vamos a considerar es la categoría de los arcángeles. Los arcángeles, esta palabra en griego, arcángelos. Esta palabra, arcángelos, significa mensajero que gobierna, que dirige, que comanda, que lidera, ángel jefe o ángel principal. Por favor, preste mucha atención, porque particularmente entendemos de los arcángeles, que usted seguramente conoce en su nombre, Miguel, Gabriel, y vamos a mencionar, porque no todos tienen nombre propio, es decir, no todos se mencionan por nombre. Por lo tanto, es importante entender que la categoría de los arcángeles ya tiene una posición de liderazgo, mensajero que gobierna, mensajero que dirige o comanda, que lidera, ángel jefe o ángel principal. Veamos una porción del libro de Judas en el capítulo 9. Por favor, vaya a ese texto bíblico conmigo, leámoslo juntos, libro de Judas, verso 9. Dice: pero cuando el arcángel Miguel, por favor, observen que lo menciona con nombre propio, Miguel, contendía con el adversario, disputando él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: que Adonai te reprenda. Es muy interesante este texto de Judas 9, para que lo tengamos presente, porque es muy típico, y espero que en Torah no ocurra esto, por lo menos en nosotros en la transición a Torah, pero es muy típico en el nivel 2 o en el nivel 1, decir nosotros, o decíamos tal vez en su momento, que reprendíamos, te reprendo en el nombre de Adonai. Y era muy típico repetir esa frase con mucha frecuencia. Pero observen cómo en esta categoría de arcángeles, ni siquiera el arcángel, con todo su liderazgo, con toda su autoridad, comando, jefe y demás, en la diferencia que había, en la palabra que hace textualmente aquí el capítulo de Judas, dice: en la contienda que existía frente al adversario por el cuerpo de Moshe, no se atrevió el arcángel Miguel a proferir, a decir con sus labios, a pronunciar con su voz de arcángel, con su autoridad y su liderazgo, no se atrevió a proferir juicio de acusación o maldición contra el adversario. Aquí nos habla del enemigo, el adversario, sino que dijo: que Adonai te reprenda. Muy importante que tengamos presente ese aspecto. En el libro de Daniel, en el capítulo 10 y en el verso 13, vaya por favor al capítulo de Daniel, en el verso 10, capítulo 10, verso 13, y leamos este texto. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, ¿de quién nos está hablando con nombre propio? Del arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel capítulo 10, verso 13. Libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 12 y en el verso 7 dice la palabra: después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 7. Entonces vamos en un orden. Establecimos los serafines, establecimos los querubines y establecimos el arcángel o los arcángeles. Y finalmente en la cuarta categoría tenemos propiamente a los ángeles. A los ángeles. La palabra ángel viene de una palabra griega, ángelos, que significa mensajero. Mensajero. Hasta aquí estamos entonces considerando una clasificación. Vamos a hacer como tarea, por favor, les pido, puntualmente, bíblicamente, toraicamente establezcamos si los nombres, porque tenemos usualmente al nombre de Arcángel Miguel, Arcángel Gabriel, Arcángel Rafael. Si esos tres nombres existen bíblicamente, les pido por favor, escríbalos aquí en el chat. ¿Por qué? Porque revisando un poco las listas de arcángeles, la religión tradicional ha incluido una lista de más de 70 arcángeles a quienes se les ha dado nombre. Pero no se trata de la religión tradicional o de la teología tradicional. Se trata de lo que la Torá, la Biblia me dice. Por favor, para que tengamos todos claridad al respecto, vamos a colocar aquí en el chat o envíelo por el correo electrónico como usted guste. Me gustaría que lo hiciéramos ahora mismo. Por favor, envíenme contexto bíblico donde se menciona al arcángel Miguel, donde se menciona al arcángel Gabriel, donde se menciona al arcángel Rafael, si es que hay un texto bíblico que lo confirme, porque recuerden, mis amados, que solamente haremos referencia a lo que escrito está. Vamos a ir un momento al libro de los Salmos, nuevamente vamos a regresar a los Salmos. Y en el libro de los Salmos voy a tomar el Salmo 103. Por favor, acompáñenme al libro de Teilín en el Salmo 103 y tomemos el verso 19. Libro de Teilín, capítulo 103, verso 19. Adonai estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Verso 20. Bendecid a Adonai, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Adonai, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Adonai, vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendecid, alma mía, a Adonai. Así es que nuestro propósito y nuestro trabajo es bendecir al nombre de Adonai. Y los ángeles tienen una función, bendecir el nombre de Adonai. Así es que tomemos otra porción del libro de Lucas. Por favor, acompáñeme al libro de Lucas. Y vamos a ir al capítulo 1 de Lucas y veamos el verso 19. Libro de Lucas, capítulo 1, verso 19. Dijo Zacarías al ángel. Estamos en el Brit Hadasha. El Evangelio de Lucas menciona al profeta Zacarías, que ya estuvimos allí leyendo en Zacarías, y vemos cómo lo trae a colación aquí en el Brit Hadasha. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Vamos a tomarlo un poco más atrás, el texto, para comprender. Aquí estamos obviamente hablando de el anuncio del nacimiento de Juan, Juan el inmersor. Pero es interesante porque vemos cómo hay un diálogo de Zacarías el sacerdote, no Zacarías el profeta, gracias. Zacarías el sacerdote, frente al ángel, y en esta conversación hay claridad en su contenido.
Se turbó Zacarías al verle al ángel. Vamos un poco al verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel de Adonai, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Observen que es la primera vez que aparece este texto. Zacarías ve al ángel de Adonai y sintió temor, se sobrecogió. Claro, una visita celestial no es para menos. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Hashem. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre, es decir, Elizabeth. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Adonai. Verso 17. E irá delante de él con el Ruach y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Adón un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Es decir, que aquí es un arcángel. Gabriel, que estoy delante de Adonai, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto ocurra, por cuanto no creísteis en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en salir del santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: así ha dicho conmigo el Adón de los días en que se designó quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, maravilloso, porque el ángel, el arcángel, el querubín, el serafín, los ángeles son portadores de buenas noticias. Recordemos cuando se presentaron aquellos 3 hombres frente a Abraham, y entre ellos el ángel de Adonai, esto es, Yeshua, nuestro Mashiach. Posteriormente los 2 ángeles partieron hacia Sodoma, recuerdan la historia. Y es importante, luego lo veremos un poco más adelante, porque allí hay una expresión maravillosa en la que Abraham no solamente reconoce a Yeshua, habla con él, sino que además pide que Adonai tenga misericordia sobre ese pueblo. En el monte Sinaí, cuando Adonai trajo las palabras, Adonai desciende y lo escribe con la punta de su dedo en piedra, y se acuerda de esto: el dedo de Adonai grabó las palabras en la piedra. Esto en el libro de Gálatas capítulo 3 verso 19 dice: por tanto sirvió la Torá. ¿Para qué es la Torá? No vamos a entrar en este argumento, pero cuando entendemos para qué es la Torá, fue añadida debido a la transgresión que el pueblo vivía frente a las promesas que Adonai ya había establecido. Por lo tanto, Adonai nos entrega un manual de instrucciones para que caminemos conforme a la Torá viviente, conforme a la Torá escrita, conforme a la palabra, a ese manual de vida. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 38, dice: este es él. Hablando de Moshe, este es
el quien estuvo en la congregación, en el desierto, en la eclesía, es decir, la Cajal, la Quejilá, el grupo llamado afuera en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Ahora aquí se nos presenta otra situación muy interesante del Sinaí. Las Escrituras nos hablan de los ángeles, y cuando hablamos de los ángeles tenemos que entender que viene entonces la palabra profética, y a través de ella, quienes la hemos recibido, tenemos la gran posibilidad, la gran expectativa de estar rodeados permanentemente por los ángeles. Ayer o en la semana anterior que estábamos introduciendo este tema de los ángeles, les he pedido que por favor me envíen algunos testimonios que ustedes puedan tener frente a circunstancias de ángeles, Yo voy a tomarme un minuto para mencionar una de tantas, porque puedo decir, han sido varias ocasiones, y creo que es un buen momento para mencionar una de ellas. Ya lo hice en unos programas anteriores, no quisiera cansarlos repitiendo una escena, pero para quienes nos acompañan por primera vez. Alguna ocasión, en una situación muy delicada en el trabajo que tenía o ejercía desde un punto de vista judicial, para ponerlo así, me encontré con dos personas oficiales que estaban en pleno mediodía de una jornada de semana en estado de embriaguez. No tenía trato personal con ellos. Sé que eran parte de la institución para la cual laboraba, pero uno de ellos repentinamente se acercó, preguntó por mi nombre y me dijo: estoy muy agradecido con usted. Le dije: no entiendo, ¿de qué se trata? Obviamente sabía que estaban en mala condición. Me refiero ebrios. Entonces me dice: mi mami falleció hace aproximadamente 15 días. Y me informaron que usted fue la persona que estuvo con la unidad móvil realizando el levantamiento del cadáver de mi mamá. Y me informaron que usted fue la persona que ayudó en todos los trámites para agilizar todo ese procedimiento propio de esa labor. Esto, repito, hace muchos años. Bueno, le dije: ok, la verdad sí, siento mucho. Cuando yo recuerdo ese asunto en particular, porque obviamente cuando estuve en esa práctica legal, alguien me informó que la persona era mamá de un funcionario de esta institución, pero pues no sabía que era usted. Para aquellos días se celebraba en mi país el Día de la Madre. Por supuesto, este chico, o este señor, o esta persona, recordando el Día de la Madre, estaba en pena moral, y su pena moral lo llevó junto con otro que estaba en igual de pena moral que él a tomar licor, y en pleno, repito, día de semana, un día miércoles, mitad de semana, pleno mediodía, estaban ebrios. Yo había salido de mi sitio de trabajo a buscar mi hora de lunch, de almuerzo, y ellos llegaron al sitio, a la mesa a la que yo estaba sentado almorzando. Se sentaron allí, pidieron más bebida, y en la medida que yo terminé de almorzar me dijeron: queremos que tú nos acompañes a beber un poco. Y les dije: lo siento mucho, no puedo hacer eso, estoy en horas de trabajo, no puedo hacer esta situación. Ustedes se imaginarán, dos personas ebrias insistieron, se pusieron en una situación pesada, muy difíciles, y yo lo único que les podía decir es: lo siento, estoy de servicio, no puedo atender esto. Repentinamente, en medio de la discusión, el problema con estos hombres ebrios, no sabía cómo salir de la situación. Ya había terminado mi almuerzo, ellos insistían. Repentinamente se acerca una persona a mi espalda, toca mi hombro. Yo no veo a la persona, no puedo ver quién es la persona, pero esta persona que ha tocado mi hombro se acerca a mi oído y me dice: ¿eres tú Roberto Alfaro? Y sin mirar a la persona, le digo: sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué necesita? Me dice: ¿podemos hablar un momento en privado? Entonces vi que era la oportunidad perfecta para salir de esta situación incómoda que estaba viviendo. Así es que le dije a estas personas, les dije: vean, muchachos,
Perdónenme un segundito, voy a hablar con esta persona que me necesita, sírvanme algo entonces, ya regreso. Pero aquí te esperamos, me dijeron los dos, pero aquí te esperamos. Le dije, sí, no se preocupen, voy a hablar con esta persona, ya regreso. Yo me levanto de la mesa, giro en dirección a la salida del restaurante y veo a la persona que va caminando frente a mí. Una persona de mediana estatura, no veo su rostro, solamente pude ver su ropa, es decir, una persona la vi de espaldas, una persona normal, tal normal como cualquier normal. Caminaba delante mío apenas a unas pocas, no sé, tal vez un metro, menos de un metro de distancia. Cuando llegamos a la puerta del restaurante, es decir, caminamos aproximadamente unos 4 o 5 metros de la mesa donde me encontraba a la salida del restaurante, cuando esta persona que va delante mío, que yo puedo ver frente a mí, pasa el umbral, el marco de la puerta, tan pronto pasa la puerta, esa persona así de sencillo, esa persona se evaporó, se desapareció frente a mis ojos. Eso para mí fue, como le pasó a Zacarías, un shock. Entré de alguna manera en pánico, no entendía absolutamente lo que estaba ocurriendo. Esto que estoy compartiendo sucede en una fracción de milésimas de segundo, una milésima de segundo, no en un segundo, en una milésima de segundo. Esta persona que va justo frente a mí, prácticamente yo lo puedo alcanzar a tocar. Esa persona va justo frente a mí y repentinamente frente a mis ojos, esa persona se desaparece. Se desaparece, así de sencillo, se desaparece, se evaporó, creo que es una palabra más adecuada. Yo no comprendo lo que ocurre en ese instante. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero en ese mismo segundo, aquellos hombres que están en aquella mesa a espaldas mía, ebrios, detectives, ebrios, armados, en medio de su problema, en medio de su pena moral, en medio de su situación, entre ellos empiezan a dispararse. Como estoy hablando de un hogar de seguridad, inmediatamente los grupos de seguridad que están allí cuidando, protegiendo el edificio y demás, reaccionan y vienen hacia el restaurante y sin medir palabras, sin preguntar qué pasa, sin preguntar qué ocurre, sin preguntar nada, reactivos sin pensar, disparan hacia el interior del restaurante. Yo recuerdo que en el momento en que esa persona se evapora frente a mis ojos, mi reacción de shock y al escuchar los disparos fue lanzarme hacia el piso, debajo de un vehículo que había parqueado allí. Me guardé debajo de ese vehículo, pero yo no pensé en lo que estaba ocurriendo en ese momento en el interior del restaurante. Escuchaba algunos disparos y no entendía lo que estaba pasando. En mi mente lo único que había era cómo esa persona se había acercado a mi hombro, me había llamado, habría preguntado por mi nombre y me había pedido que saliera con él, y justo en la puerta de repente se evapora, así sencillamente desaparece. Yo estaba en shock frente a esta situación. De pronto escuchaba entre las voces que se habían producido heridas, que alguien estaba muerto, etcétera, pero entre las voces que escuchaba, porque yo no salía de abajo de ese vehículo, entre las voces que escuchaba, algunas personas decían: uno de los muertos es Roberto Alfaro. Él estaba en esa mesa. Nosotros estábamos almorzando también allí y sabíamos que él estaba en esa mesa. Y yo debajo de aquel vehículo pensaba, pero yo no estoy muerto, yo estoy vivo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No sé cuántos minutos pasaron, hermanos. Yo no sé si 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. No sé, no estuve a tanto de lo que pasó con la situación trágica que ocurrió allí. No sé cómo se sucedió todo el entorno de esto, hermanos. Lo cierto es que yo salgo de aquel lugar, voy hacia mi oficina.
Cuando llego a mi oficina, todos mis compañeros de trabajo estaban apresumbrados de verme. Me decían, pero ¿cómo así? ¿Estás vivo? Pero nos han dicho que usted estaba muerto, pero ¿cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo les decía, por favor, no me pregunten, porque la verdad no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó, es que no entiendo qué fue lo que pasó. Vamos a dejarlo hasta allí en la historia, hermanos, porque esa historia no la comprendí por años, por muchos años. Es más, no me atreví a compartir esta historia con mucha gente, porque el solo escuchar esta versión, fácilmente cualquier persona diría, no tiene sentido, está inventando, está loco. Serían las posibilidades que alguien podría decir. Así es que yo procuraba por mucho tiempo nunca hablar sobre esto. No fue solamente esta ocasión. Viví otras situaciones muy cercanas y similares, y en cada una de ellas el ángel de Adonai estuvo conmigo. Por eso cuando tocamos estos temas en particular, yo lo puedo mencionar por testimonio propio, y sé que muchos de ustedes, hermanos, sé que muchos de ustedes tienen igual testimonios enormes, significativos, maravillosos, grandiosos, de cómo Adonai ha dispuesto a nuestro alrededor ángeles que acampan en nuestro entorno, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestras actividades del día a día. Cuán importante, hermanos, que nosotros estemos apercibidos a oír, a ver y hacer lo que ellos nos dirigen para hacer. Y voy a concluirlo, tal vez tenemos unos minutos para concluirlo. El tema lo tenemos que continuar, por supuesto, apenas estamos haciendo un bosquejo general. Pero voy a ponerlo de otra manera más sencilla. Vean cómo, porque usted podrá decir, bueno, pastor, pero pues es que una historia como esa, pues, que usted lo vio y que se desapareció, pues eso es una historia impresionante. Probablemente haya historias mucho más simples, pero que igual la función del ángel se cumple. Y vean esta tan sencilla. Cuando nos dirigíamos hacia la ciudad de Asheville, a la sede de Israel Casa Integral Asheville, viajábamos todos los fines de semana. Terminábamos nuestra reunión en Easy Cherryville e inmediatamente viajábamos hacia Easy Asheville, utilizando una ruta que por demás me gusta mucho porque es una ruta muy sencilla, muy tranquila, atravesando una montaña con una zona verde, unos bosques hermosos, y me encanta disfrutar de ese pasaje de árboles, etcétera, una naturaleza muy bonita. Esa carretera de ruta a una ruta principal por varias millas es una ruta única, solitaria tal vez, de un solo sentido, me refiero, un carril de ida, un carril de regreso, marcada con línea doble, lo que significa que en esa línea doble, línea amarilla doble en la mitad de la vía, no se puede rebasar, no se puede adelantar, o como dicen los hermanos de Costa Rica, no se puede rayar. No se puede rayar, no se puede rebasar el vehículo. Íbamos un poco sobre el tiempo, y yo recuerdo que iba conduciendo y le decía a mi amada pastora Pili, necesito pasar este vehículo, ¿por qué no avanza? Mira, es que, bueno, aquí la velocidad es 55 millas y estas personas van a 35 millas. Pili, estamos perdiendo mucho tiempo, vamos a llegar tarde, no me gusta llegar tarde, necesito adelantar. Y ella me decía, pastora Pili, me decía, no lo intentes, acuérdate de una tarea que tenemos pendiente. Roberto, Moshe, Abraham, recuerden la tarea. ¿Por qué se menciona 2 veces el nombre? No he recibido las respuestas. La pastora Pili me dijo, Roberto, no adelantes, porque puedes tener un ticket de policía. Pero Pili, vamos sobre el tiempo, pero mira, es que a este paso, esta carretera, hasta que conectemos con el highway principal, esto es decir, 1 hora y media de camino a esta velocidad, vamos a hacer 2 horas y media.
no hay nada más que hacer. Obedece, porque los que van en ese vehículo son los ángeles que Adonai puso para que no vayas a una velocidad más alta. Ay, Pili, por favor. Claro, los ángeles de Adonai, pues sí, desde luego, sí, los ángeles. Así continuamos, porque pues obedeciendo, donde manda capitán no manda marinero, hay que obedecer. Sin embargo, mi impaciencia me dominaba y yo pretendía seguir adelante. En algún momento otro vehículo que venía atrás mío, que tenía la misma ansiedad que yo traía, esa persona decidió rebasarnos a nosotros y a los ángeles que van adelante. Así es que aceleró su velocidad y nos pasó a los dos vehículos y avanzó. Y cuando yo lo vi que avanzó, le dije, ¿te das cuenta, Pili, que aquella persona sí lo hizo? ¿Y cuál es el problema? No pasaron 2 minutos del recorrido cuando justamente allí adelante estaban los 2 State Troopers, los oficiales de policía, con el vehículo que nos había rebasado, detenido y por supuesto generándole el respectivo ticket por la infracción de velocidad y rebasar en zona prohibida. Un ejemplo sencillo que me quedó muy claro en mi corazón, no cabe la menor duda de que ahí estaban los ángeles de Adonai. ¿De qué me libró Adonai? Pues me libró, por supuesto, de una infracción de tránsito, que pues aquí en este país, no sé en otros países, pero aquí una infracción de tránsito puede tener terribles consecuencias. Amados, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, Cápsula de Vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Bueno, mis amados, muy bien, llegamos a nuestra recta final de esta semana. Apenas vamos a mitad de un tema apasionante, cuál es reconocer a el ángel de Adonai, a nuestro amado Yeshua. Voy a concluir con una porción. Atención, hermana Glorita, los hermanos que toman nota con los textos bíblicos. Aquí cerramos como resumen de la semana frente al tema del ángel de Adonai. Vimos entonces en Bereshit capítulo 16, versos 7 al 13, cuando Agar huía de Sara, inmediatamente el ángel de Adonai se presenta y le ordena regresar a la casa de su señora y sujetarse. Luego vimos el libro de Bereshit en el capítulo 22, versos 11 al 18, cuando Abraham, ya habían varias situaciones de los ángeles, pero cuando Abraham está justo al momento de sacrificar a su hijo Isaac, se presenta el ángel de Adonai. En Jacob, en Bereshit capítulo 31, verso 11 al 13, vemos cómo lo instruye Adonai, el ángel de Adonai, para que regrese a Canaán. A Moshe, en el libro de Shemot capítulo 3, verso 1 al 10, cuando es comisionado Moshe para ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel en su condición de esclavitud. Josué, en el capítulo de Jueces 2, 1, 5, vemos cuando reprendió a Israel por su desobediencia. Gedeón, Jueces, capítulo 6, verso 11, 14. Esta historia de Gedeón es apasionante cuando lo envió a salvar a Israel de los madianitas.
En el libro de Jueces, en el capítulo 3, versos 3 al 5, cuando el ángel de Adonai se presenta a Manoa y a su esposa y les hace o les da el anuncio mejor, del nacimiento de quien será Sansón. Recordemos que hablamos ya de Sansón, quien muere justamente en el territorio de los filisteos. Recuerden eso, tan importante. Y el último texto que consideramos es en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, verso 15 al 16, cuando fue enviado para destruir a Jerusalén. Así es que, mis amados hermanos, esa es la primera parte y hemos ya hecho la introducción respecto al tema de los ángeles en todos los aspectos bíblicos. Ninguno de los pronunciamientos que hagamos de este programa y de los siguientes, hablando del concepto, la importancia de los ángeles, que han cambiado sin lugar a duda la vida de las naciones, la vida de muchos de los personajes, pues obviamente de qué manera y cómo también han marcado y establecido nuestra vida. El ángel de Adonai, nuestro amado Yeshua HaMashiach. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Ha sido una semana victoriosa, apasionante, todo lo que estamos entendiendo del conflicto reciente de Israel a la luz de la Geotorá, a la luz de la palabra. Recuérdenlo, escrito está. Escrito está. Que no se diga absolutamente nada que no sea la palabra escrita. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Amados, muchísimas gracias por su compañía. Gracias por formar parte de Israel Casa Integral. Gracias por suscribirse también en el canal. Pero recuerden, por favor, suscribirse para ser miembros oficiales de Radio Génesis 128. Frecuencia de la familia. Muchísimas gracias. Para todos un tiempo especial de Shabbat. Shabbat Shalom, mis amados. Hasta la siguiente semana. Nos veremos, por supuesto, en la jornada de Shabbat, en el Havdalah. Pero hasta la siguiente semana, aquí estaremos nuevamente en Torah al Instante. Shalom, mis amados. Yom Tov para todos. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.